Hola, en este video se va a pretender dar explicación a algunos de los ejemplos que se encuentran en la guía de física de octavo grado. Bien, entonces recordemos que entre las temáticas que se están viendo es las escalas termométricas, las conversiones entre escalas termométricas y las aplicaciones y fenómenos, ¿sí? Realmente es un tema muy sencillo, solamente es hacer uso de estas fórmulas y entender cuándo es que nos requieren hallar determinada temperatura, ¿no? Determinada escala de temperatura. Entonces recordemos que hay tres escalas, que son la escala Celsius, la escala Fahrenheit y la escala Kelvin. Bien, entonces estas tres escalas, la idea es convertir entre diferentes escalas. Bien, se preguntarán por qué hay tres escalas. Y es lo mismo que el dinero. El dinero es una propiedad, ¿sí? Es algo que nosotros utilizamos en el día a día, pero hay diferentes escalas con las que nosotros medimos el dinero. Por ejemplo, el dólar, el peso, el euro, el yen, el rublo, son escalas con las que nosotros medimos el dinero, ¿sí? Y lo mismo pasa con las escalas termométricas. Son escalas para poder medir qué tan caliente o qué tan frío está un objeto o un fluido. Bien, entonces en este caso tenemos tres escalas: la escala Celsius, la escala Kelvin y la escala Fahrenheit. También hay otra escala que se llama Rankine, pero en este caso vamos a utilizar las tres más importantes o las que más se usan. Bien, entonces tenemos que para convertir de Kelvin a Celsius utilizamos esta primera ecuación. Bien, para convertir de Fahrenheit a Celsius esta ecuación, para convertir de Celsius a Kelvin esta ecuación, para convertir de Kelvin a Fahrenheit esta ecuación, para convertir de Fahrenheit a Kelvin tenemos esta otra ecuación, y para convertir de Celsius a Fahrenheit tenemos esta ecuación, ¿no? Estas ecuaciones las encontrarán allá en su evaluación. ¿Listo? Y pues aquí nosotros vemos visualmente cómo se interrelacionan las tres escalas de temperatura, ¿no? Bueno, aquí vemos por qué se llaman Celsius, por qué se llaman Fahrenheit y por qué Kelvin, ¿sí? Y es que vemos que los Celsius se rigen bajo la temperatura de congelación y la temperatura de ebullición del agua. Entonces dividen esos dos puntos en 100 y ahí se tiene la escala de referencia para la escala Celsius. Kelvin parte del ser absoluto, o sea, no hay un menos 10 Kelvin o menos 5 Kelvin, ¿sí? A diferencia de los Celsius, que sí hay menos 10 Celsius, menos 20 Celsius, ¿sí? Y Fahrenheit es el punto de congelación de una mezcla anticongelante de agua y sal a temperatura y temperatura del cuerpo humano, ¿sí? Entonces vemos que la escala Celsius es 0 de Celsius, ¿sí? Es igual a 273 Kelvin y 32 Fahrenheit, ¿sí? Entonces recordarles que son escalas con las que nosotros medimos la temperatura de un objeto, de un fluido, de un líquido, de un gas, de un sólido. Vamos con esta primer ejercicio, y es que me dice que los termómetros de mercurio no pueden medir temperaturas menores a 30 grados Celsius, debido a que esa temperatura el mercurio se hace pastoso. Podría indicar a qué temperatura Fahrenheit y Kelvin corresponden respectivamente. Entonces me están diciendo que menos 3 grados Celsius. Ejemplo 1. Entonces, temperatura en Celsius igual a menos 30 grados Celsius. Entonces, me dicen que lo convierta a Kelvin y lo convierta a Fahrenheit. Comencemos con Kelvin, ¿no? Entonces, la escala Kelvin, en escala Kelvin, la temperatura en Kelvin, me dice que es
a partir de los grados Celsius es esta ecuación, de Celsius a Kelvin, ¿no? En donde yo puedo ingresar este dato aquí, ¿bien? Y simplemente se hace una suma. Entonces sería menos 30 más 273 me daría temperatura en Kelvin será igual a bueno, podremos hacerlo al revés, ¿no? 273,15, ¿no? 273,15. Bien, entonces sería 273,15 menos 30. Y eso me da una temperatura en Kelvin de 243,15 Kelvin. Y ahora vamos a convertir a Fahrenheit. Me dice que a partir de los Celsius, ¿sí? A partir de Celsius puedo hallar el Fahrenheit. Entonces me dice que temperatura en Fahrenheit será igual a 9 por menos 30 sobre 5 más 32. Bien, entonces si lo quisiéramos escribir en la calculadora, podríamos poner 9 menos 30, ¿sí? Todo esto en un paréntesis dividido entre 5. Y todo esto entra en paréntesis más 32, ¿sí? Entonces, esto primero de arriba en un paréntesis para poder dividir entre esto. Y luego todo esto dentro de un paréntesis para sumarle 32. Por eso usamos tantos paréntesis. Esto para integrarlo inmediatamente en la calculadora. Entonces, tenemos así. Abro paréntesis, 9. Abro paréntesis, bueno, por, abro paréntesis, menos 30. Cierro paréntesis, dividido entre 5, cierro el paréntesis y le sumo 32. Y eso me da menos 22 Fahrenheit. Entonces la temperatura en Fahrenheit será igual a menos 22 Fahrenheit. Entonces, efectivamente, nos da 243,15 y menos 22 Fahrenheit en estos ejemplos de acá. Vamos con otro ejemplo de acá, solamente a explicar 3 nomás. Este es el ejemplo 1. Vamos con el ejemplo 2. Ejemplo 2. Y me dice en el segundo ejemplo, el antimonio es un metal, en el ejemplo 4 digo, en el ejemplo 4, el antimonio es un metal que se funde a 630 grados, 630,5 grados Celsius. ¿Qué valores le corresponden en Fahrenheit y Kelvin respectivamente? Bueno, hagamos otro, porque ya convertimos de Celsius a Fahrenheit y a Kelvin. Este segundo está muy interesante. En un día de invierno, la temperatura del lago de la ciudad, en un día de invierno, la temperatura de un lago cerca a la ciudad de Montreal es de 20 Fahrenheit. El agua estará congelada. Entonces, sabemos que el agua se congela, me dice que son 20 Fahrenheit. Temperatura de Fahrenheit igual a 20 grados Fahrenheit. Y sabemos que el agua se congela a 0 grados Celsius. Entonces, si 20 Fahrenheit es menor, si lo convertimos a Celsius y me da igual a 0 o menos de 0, estará congelado. De lo contrario, no estaría congelado. Entonces, vamos a pasar de Fahrenheit a Kelvin. Y me dice que de Fahrenheit a Celsius, y me dice que es esta ecuación 5 Fahrenheit, 5 por Fahrenheit menos 32 sobre 9. Entonces la temperatura en Fahrenheit será igual a 5, la temperatura en Celsius será igual a 5 por Fahrenheit menos 32 sobre
9, creo que es 9. Sí, sobre 9. Bien, entonces lo único que hacemos es reemplazar este dato aquí. Entonces sería temperatura en Celsius será igual a 5 por 20 menos 32 sobre 9. ¿Cómo hacemos esto en la calculadora? Entonces abrimos paréntesis 5, abrimos paréntesis 20 menos 32, cierro paréntesis, dividido entre 9. Bien, aquí le ponemos un por para que nos pueda ingresar en la calculadora y decimos que es 5, abro paréntesis 5 por, abro paréntesis 20 menos 32, cierro, dividido entre 9 y me da menos 0,66 igual a menos 6,66 digo. Entonces esto me daría igual a menos 6,66 grados Celsius. Significa que como es menor de 0 grados Celsius, pues el agua está congelada. Agua congelada. ¿Sí? Entonces aquí nos da la respuesta de menos 6,66, 6,67, entonces está por debajo. Bien, recordemos que en grados Fahrenheit, 32 grados, Fahrenheit es el agua se congela. ¿Listo? Como veíamos aquí en esta gráfica de acá, ¿no? 32 Fahrenheit es 0 Celsius, ¿no? 32 Fahrenheit es 0 Celsius. Por ende, pues como aquí es 20 Fahrenheit, ya sabíamos que pues el agua se congela. Bien. Vamos con otra pregunta. Me dice, aquí me dan Celsius, Vamos a uno que me dé Kelvin. Si habrá algún ejercicio, no. Bueno, igual si se pide por Kelvin, entonces se convierte a Fahrenheit. Bien. O a Celsius. Bueno, supongamos, vamos a hacer un ejercicio de Kelvin a Fahrenheit y luego a Celsius. Bien. Supongamos que tenemos convertir. Ejemplo 3. Convertir 247 Kelvin. Recordemos que no tiene el símbolo de grados. Kelvin a Celsius y Fahrenheit. ¿Listo? Entonces, si vamos a convertir Celsius a Kelvin a Celsius, entonces tendríamos esta ecuación. Sería temperatura en Celsius igual a Kelvin menos 273,15. ¿Sí? Menos 273,15. Y si queremos convertir de Kelvin a Fahrenheit, pues tendríamos esta ecuación de Kelvin a Fahrenheit. Fahrenheit igual a temperatura en Fahrenheit igual a, me dice 9 Kelvin menos 273,15. 9 Kelvin menos 273,15 sobre, creo que sobre 5 más 32, sobre 5 más 32. ¿Listo? Entonces vamos a convertir estos Kelvin a Celsius y a Fahrenheit. Bien, entonces temperatura en Celsius es igual a 247 menos 273,15. ¿Listo? Entonces la temperatura en Celsius será igual a 247 menos 273,15 me da menos 26,15 grados Celsius. ¿Listo? Bien, esa sería la respuesta. ¿Sí? Pasamos de Kelvin a Celsius. Y si vamos a pasar de Kelvin a Fahrenheit, pues vamos a integrarlo dentro de la ecuación. Temperatura Fahrenheit será igual a
9 por 247 menos 273,15 sobre 5 más 32. Bien, si lo queremos integrar completamente en la calculadora, pondríamos paréntesis, paréntesis, 9 abro paréntesis, 247 menos 273,15, cierro paréntesis de este primero de acá y luego cierro paréntesis de todo el término de aquí. ¿Listo? Lo dividimos entre 5, ¿vale? O sea, dividimos todo este término entre 5 en un paréntesis y luego todo este término en paréntesis lo vamos a sumar 32 más 32. Y así podríamos integrarlo todo en la calculadora. Entonces, decimos aquí, abro paréntesis 9 por, abro paréntesis 247, 247 menos 273,15, cierro paréntesis, dividido entre 5, cierro paréntesis, más 32. Y esto me daría creo que aquí hace falta cerrar otro paréntesis, sí, menos 15,07, menos 15,07, entonces aquí sería menos 15,07 igual a menos 15,07. Significa que la temperatura en Fahrenheit será igual a menos 15,07 grados Fahrenheit. Y esa sería la conversión de Kelvin a Celsius y a Fahrenheit. Entonces, esa sería nuestra respuesta.